En todo lugar pasamos sobre la crucifixión, sobre la muerte, todas esas cosas, ¿no? Y si bien en este tiempo nosotros estamos teniendo una serie sobre la vida del Espíritu, en el Espíritu. Y bien lo más importante es vivir en el Espíritu. Comenzamos ya hace un tiempo hablando de la importancia del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Pero como para que los frutos realmente sean buenos, tienen que estar producidos a través del Espíritu Santo. Pero hemos visto también que Dios dio dones maravillosos, dones de sanidad, dones de milagro, dones de profecía, maravillosos dones que tienen que estar avalados y cimentados a través de los frutos del Espíritu. ¿Recuerda eso? Venimos mirando. Y según como venimos a la serie, hoy tendríamos que estar tocando lo que es uno de los frutos del Espíritu, que lo vamos a hablar en 2 veces. Por eso es algo muy importante. Uno de los frutos más importantes es la humildad. Y alguien que fue ejemplo justamente de humildad fue Jesucristo, ¿sí o no? Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Él es nuestro ejemplo de humildad. Pero hoy yo quiero enfocarme y ver algunos puntos claves sobre esto, sobre lo que se ha venido tratando en toda esta semana, sobre la muerte de Jesús. Vamos a ver algunos puntos claves. Ahí va a poner Lili. Ahí está, puntos claves sobre la muerte de Jesús. ¿Cuáles son esos puntos claves? Primer punto, ¿no? Ahí dice, el primer punto dice: el alcance de esta muerte es universal. La Biblia señala que Jesús murió por todos. Segunda de Corintios 5:15. Ahí señala que Jesús murió por todos. No solamente murió para alguien específico, para alguien especial, para alguien que se esfuerce un poco. No. Él murió por todos, ¿no? Que su sacrificio es suficiente para salvar a todo el mundo. Porque es más, dice la palabra de Dios, que somos salvos no por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y saben qué es la gracia? La gracia es un regalo. Es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Entonces, el primer punto clave en cuanto a la muerte de Jesús nos demuestra que esa muerte es universal. No hay alguien especial, todo, inclusive aquel quizás usted dice: este es muerte, no salva a nadie. No, inclusive por eso Jesús también murió en la cruz para el perdón de sus pecados. Segundo punto, esa muerte tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El objetivo es que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por él. Es por eso que Pablo decía, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, otra de las claves, si bien es universal, para que todos aquellos que creen, todos, ¿no? Todo el mundo puede ser salvo, aquel que cree en Jesucristo, tiene un propósito. Ese propósito es para que aquellos que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el Señor. Porque Él murió, Él pagó el precio de nuestras vidas para que nosotros no sufriésemos las consecuencias del pecado. Tercer punto, es un significado, es decir, es un acto de amor y de gracia. Nadie lo obligó a Jesús a morir en la cruz. No. Él se entregó a sí mismo. Es más, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní?
¿no? Estaba orando allí y después de orar vino una turba de gente, soldados, gente con palos, ¿no? Y se le acercaron para capturar a Jesús. Y él dijo, por eso tanto que vale usted. Y al ver todas esas cosas, Pedro sacó su espadita, ¿no? Tenía una espadita ahí y sacó y dijo, no, quiso pelear y le cortó la oreja a uno. Y el Señor dijo, no, Pedro, por favor, guarda esa espada. Guarda esa espada. ¿Vos te crees que yo no puedo pedir al Padre que me mande ayuda? Guarda esa espada, esto no es así. Y tuvo que curarle y volver a poner esa oreja en el mano. Tiene un significado, es un acto de amor y de gracia que ofrece el perdón de los pecados y el rescate a toda la humanidad. Entonces, 3 puntos claves que debemos entender y comprender en cuanto a la muerte de Jesús. El alcance es universal, es para todos. No es para lo que este sí, este no, este sí, este no, es para todos. Para todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados son perdonados. Nos da un propósito. La muerte de Jesús nos da un propósito. El hecho de poder ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir por aquel que pagó un precio. Porque si saca la cuenta, las veces que quisimos vivir por nosotros mismos, las veces que quisimos hacer lo que nosotros quisimos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Las veces que quisimos ayudarle a Dios, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le fue a Sara y a Abraham cuando quisieron hacer ellos lo que Dios dijo que iba a hacer? ¿Qué problema trajo, no? Y qué problema hay hasta ahora por causa de eso. Tiene un propósito. Y el propósito es que podamos vivir para aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Hay cosas que nuestros ojos no han visto, nuestros oídos no van a escuchar, ni siquiera nos imaginamos las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Tercer punto, tiene significado. Ese significado es el acto de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó. ¿De qué manera le amamos nosotros a Dios? De tal manera amó Dios que dio, entregó lo más preciado. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor que puedas entregar y confiar en Él? Yo cuando era chico conocí al Señor a los 12 años. A los 15 años hacía una oración así, no le digo por qué, pero hacía una oración así medio parecida. Decía, Señor, yo pedime lo que quieras, pero esto no lo voy a hacer. No me pidas que lo deje. Era una circunstancia, una circunstancia con pelo, pierna y cosas, ¿no? Entonces, dice, yo te voy a servir, Señor, siempre, pero no me pidas que lo deje. Estaba poniendo, y el Señor me dijo, no, yo quiero todo. Y cuando entendí eso, dije, Señor, acá es todo, Señor, te entrego todo. Y Él me dio eso y mucho más. Eso y mucho más. Entonces vemos que la muerte de Jesús tiene alcance universal, tiene propósito y tiene significado. Segunda pantalla. En la muerte de Jesús, ¿no? Cuatro personas cambiaron en el proceso de la muerte de Jesús. 4 personas cambiaron su forma de pensar en cuanto a Jesús, en su muerte, más que en su vida. El malhechor, está allí, ¿no? El malhechor, el que estaba agonizando al lado de Jesús, próximo a la cruz de Jesús, le pidió a Jesús y le dijo,
acuérdate de mí cuando venga ¿qué? En tu reino. Acuérdate, o sea, allí ese malhechor que estaba pagando sus deudas por lo que había hecho, entendió y comprendió quién era Jesús en su muerte. Otra de las personas que llegó a entender y comprender quién era Jesús en su muerte, el centurión. El centurión romano clamó y dijo de Jesús, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Allí ante la cruz, y cuando vio lo que sucedió, dijo, ¡wow! Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo que antes no había sucedido. Ahí en el momento de la muerte de Jesús, entendió y comprendió quién era Jesús. José, ¿no? Y Nicodemo, los otros dos hombres, miembros del concilio judío, eran seguidores de Jesús en secretos, ¿no? Porque tenían miedo a la represalia que los fariseos, los sacerdotes les podían hacer. ¿Qué van a decir de mí si sigo a Jesús? ¡Wow! ¿Qué van a pensar? El estatus, si me viene abajo, ¿qué es lo que pensarán de mí? Entonces eran seguidores de Jesús en secreto. Agentes secretos, yo decía, hay cristianos que son agentes secretos, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque son así, cristianos pero en secreto. No se dan a conocer. A estos hombres, José y Nicodemo, en el momento de la muerte de Jesús, vemos que después cuando ya Jesús había muerto, fueron y le pidieron a Pilato para poder sepultar el cuerpo de Jesús. Ya no les importó lo que decían, lo que podían pensar. No, ya no les importó nada. Entonces, estos hombres cambiaron más por la muerte de Jesús que por su propia vida. Descubrieron quién era. Y ese descubrimiento hizo aflorar en ellos, en cada uno de ellos, fe. Este descubrimiento de saber quién era. ¿O qué cree que cuando el centurión dijo, wow, verdaderamente ese es el Hijo de Dios? Ahí actuó la fe. Dijo, wow, creyó quién era. No sé qué habrá pasado. Hay muchas historias sobre ese soldado, ¿no? Yo solamente quizás en el cielo nos encontraremos y le voy a preguntar, ¿qué sentiste en ese momento? Y me decía, me di cuenta que era el Hijo de Dios. Estos hombres cambiaron más por la muerte de Jesús que por su propia vida. Descubrieron quién era y ese descubrimiento hizo poner en ellos proclamación, o sea, proclamaron, anunciaron, y les llevó a la acción. ¿Por qué? Proclamaron de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y los llevó a la acción a José y a Nicodemo, llevó a presentarse ante Pilato y decirle, vamos a darnos el cuerpo del Maestro. Eso nos habla de la muerte de Jesús. Entonces, familia del Nuevo Tiempo, al meditar nosotros en la muerte de Jesús, ahí está la otra batalla, eso. Familia del Nuevo Tiempo, al meditar en Jesús y en su muerte, debemos llegar a lo mismo, a creer, proclamar y actuar. No es solamente una ceremonia. Lo que estamos haciendo, lo hacemos porque creemos. Y si lo creemos, debemos proclamarlo. Y si lo proclamamos, eso nos lleva a actuar en consecuencia, a vivir en consecuencia. Entonces, al meditar en la muerte de Jesús, debemos llegar a sí mismo, a creer quién era Él. Era Dios hecho hombre. Era aquel que vino a morir y murió en la cruz por nuestros pecados. Es aquel que vino a traer un nuevo mensaje, una buena noticia que debemos proclamar. ¿Quiénes? Nosotros. Todos y cada uno de nosotros que meditamos y entendemos y participamos
porque creemos. Y eso nos tiene que llevar a la acción. Es algo que no nos puede quedar quietos, nos tiene que llevar a actuar. ¿Qué pasaría si supieras? ¿Qué pasaría si supieras que hoy es tu último día en la tierra? ¿Cómo actuarías? Me preguntó alguien, le pregunté a alguien y me dijo, wow, trataría de arreglar todas mis cosas. Trataría de ponerme bien con el Señor. Y así muchas otras cosas más. ¿Y por qué vas a esperar que sea hasta el último momento? ¿Por qué vas a esperar que sea hasta el último momento? ¿Por qué no hacerlo hoy? Ponete bien con el Señor, arregla todas tus cosas. ¿Por qué esperar hasta lo último? A veces nos pasa como sucedió en la boda de Caná. ¿Se acuerdan? Cuando el maestro Sara le fue al novio y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Guardaste lo mejor para el final? Siento que tenés que dar lo mejor en el principio, cosa que al final debes darle lo que quieras. A veces como cristianos vivimos nuestra vida como queremos, como agentes secretos, y al final de nuestra vida queremos arreglar nuestras situaciones. ¿Por qué esperar hasta el final? Pues ese Jesús que murió, que recordamos y todo el mundo en esta semana recordó, ese Jesús, la tumba no lo detuvo. Y podemos poner la otra imagen. Dice, venció la muerte. Él resucitó. La tumba no lo pudo retener. La tumba no fue el final del camino, sino el principio de algo mucho más maravilloso. Allí hay un mensaje. ¿La tumba qué? La tumba está vacía. La tumba vacía. ¿No es esa nuestra base de nuestra fe? ¿No es esa la base de nuestra fe? Estas tres increíbles palabras. La tumba está vacía. Esa es la base de nuestra fe. Todo el capítulo 20 de Juan está basado sobre estas tres palabras. Todo. Si ustedes han leído en este tiempo que estamos leyendo toda la Biblia, cuando leyó el capítulo 20, si se ha dado cuenta, si ha prestado atención, todo el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, hay un mensaje. Y ese mensaje es: la tumba está vacía. Y hoy es un buen momento para reflexionar. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre esas tres palabras. ¿Cómo responde tu corazón a esta maravillosa declaración? ¿Cómo respondes desde tu interior a este mensaje? La tumba está vacía. Nos sorprendemos con cada cosa, ¿sí o no? Yo escucho cristianos, wow, ¿no viste lo que pasó en YouTube, en Internet, ¿cómo se llama otros? TikTok, ¿no? Wow, ¿no viste eso? Digo, ¿y eso te sorprende? Sí, pero mira, si eso ya está en la Biblia. Si vos hubiese leído la Biblia, no te vas a sorprender. Porque yo cuando veo eso, digo, ¿viste lo que sí está sucediendo allá en el Medio Oriente? ¡Wow! ¿No viste eso? ¿Qué piensas de eso? No me sorprende. ¿Cómo que no te sorprende? No, porque en la Biblia está escrito. Cuando ya conocemos algo, sabemos de qué nos puede sorprender. Pero la tumba está vacía. Esa es una realidad. ¿Cómo reaccionan nuestras vidas, nuestros corazones a ese mensaje? Te invito a que prestes atención. Mi querida familia, al mismo tiempo, prestad mucha atención a lo que vamos a compartir ahora.
como dije recién, el capítulo 20 de San Juan, hay un mensaje realmente plasmado en todo ese capítulo. Y el mensaje es que la tumba está vacía. Y allí vamos a encontrar a tres grupos de personas que tuvieron una respuesta diferente a ese mensaje. Un grupo de tres personas que tuvieron una respuesta diferente ante la noticia de que la tumba estaba vacía. Juan 20, 11, 18 nos narra, ¿no?, la respuesta de María Magdalena cuando se encontró con la tumba vacía. Dice, se acercó a la tumba y lloró. Le trajo tristeza, porque decía que habían robado el cuerpo de su maestro, del Señor. Tenía que encontrar el cuerpo de Cristo. Deseaba estar cerca de él y cuidar de su cuerpo. No se imaginaba, no cruzaba por su cabeza que él había resucitado. Lo primero que pensó, se lo robaron. Y ella ya lo había perdido una vez y ahora ya quería estar cerca de su cuerpo, recuperar ese cuerpo de Cristo. Y Jesús se le revela, ya resucitado, y le llama por su nombre. Y le dice, María. María. Y allí ella lo reconoció. ¿Y qué hizo? Se tiró a sus pies. Pero él le da un mensaje. Luego le dice que vaya y lleve su mensaje a sus discípulos. Que ese mensaje, en medio de ese mensaje, le habla y le dice cariñosamente, ve y dile a mis hermanos. ¡Wow! La actitud, la respuesta de María a la tumba vacía fue de tristeza, de dolor, de poder recuperar el cuerpo de su maestro. El otro grupo, los discípulos. La reacción de los discípulos ante la tumba vacía fue de correr, como hablaba recién hoy, comenzaba Graciela, ¿no?, hablando esa historia. Cuando se enteraron que la tumba estaba vacía, ¿qué hicieron? ¿Celebraron? Tendrían que haber celebrado. ¿Pero qué hicieron? Corrieron a esconderse por temor a los judíos. No tenían idea de lo que sucedía, pero sabía que eso iba a ser un problema. Sabían que eso iba a traer dificultades, problemas. Entonces se escondieron. La tumba estaba vacía, pero tuvieron temor, se escondieron. Pues fue allí, ¿no?, donde Jesús se le revela y se le aparece en una habitación totalmente cerrada, donde ellos estaban encerrados allí, temerosos. Quizás se preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora se van a venir encima de nosotros? ¿Nos van a echar la culpa? ¿Qué? ¿No van a? ¿Y ahora qué? Temerosos. Y entonces se le aparece y dice, la paz sea a vosotros. Y no solo eso, sino que también le dice, recibid el Espíritu. ¡Wow! Entonces vemos a María ante la noticia de la tumba vacía. Es simplemente de llorar por la pérdida del cuerpo. A los discípulos, al ver la tumba vacía, corrieron a esconderse. Pero hay otro más, que también lo mencionaba Graciela. Ahí está la respuesta de Tomás. Juan 20, 24 al 25. Ahí encontramos la respuesta de Tomás. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás a la tumba vacía? Dudó. Dijo, mira, el Señor, ya dijo, el Señor Jesús, poder, mira, dudo, no, ¿será? ¿Será que resucitó? Entonces dijo, si no veo las marcas de los clavos en sus manos,
no creeré. Jesús oyó esa declaración de Tomás. Aunque no estaba presente Jesús allí, pero era Dios. Sabía lo que Tomás había dicho. Entonces Tomás, ante el mensaje de que la tumba estaba vacía, ante el mensaje de que la tumba que Jesús había resucitado, no creyó, dudó. ¿Estás dudando de que Jesús resucitó? ¿Te crees que aún que todavía será, no será? Miren lo que pasó después. Juan 20, 26 al 28 dice, 8 días después, una semana, 8 días después, estaban otra vez los discípulos, otra vez estaban allí, todos ellos, en la misma habitación, y con ellos estaba Tomás. Y allí llegó Jesús, y estando a la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y le dijo nuevamente, paz a vosotros. Y allí miró a Tomás, lo miró y le dijo, Tomás, pon tu mano, pon tu dedo aquí, mira mis manos, métela a mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo, Tomás, cree. Cree. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de aquí de Tomás? ¿Cuál fue la respuesta que hizo Tomás? Entonces Tomás respondió, dijo, Señor mío y Dios mío. Allí dice que se postró y adoró. Y dijo, Dios mío y Señor mío. Lo reconoció como Dios, pero también lo reconoció como Señor. Y saben que allí en aquel tiempo no se decía Señor a cualquiera. En esa época no se decía Señor a cualquiera. Se decía Señor a aquellos que tenían autoridad. Y aquel que le decía Señor estaba diciendo, estoy dispuesto a hacer lo que vos digas. Es lo que le dijo Tomás. Lo reconoció como Dios y lo reconoció como Señor. 3 actitudes distintas a la tumba vacía. 3 actitudes que nos tienen que llevar a pensar a nosotros. ¿Cuál es la nuestra? ¿Nos la pasamos llorando porque Jesús murió? ¿O aún no creemos, como decía Tomás, o tenemos temor? Cuando entendemos y comprendemos que ese Jesús que resucitó es Dios y permitimos que Él entre en nuestros corazones, estamos diciéndole a Dios que entre en nuestras vidas. Y donde está el Espíritu de Dios, no hay ¿qué? No hay temor. Porque donde está el Espíritu de Dios hay amor. Porque Dios es amor. Y el amor dice, ¿echa fuera qué? ¿Echa fuera qué? ¿Algunos? Todos. Todos. Bien con mayúscula. Todos. ¿A qué le estás temiendo? ¿A qué le estás temiendo? ¿Te sigues escondiendo en la vida cristiana por temor? ¿A qué le estás temiendo? Tomás fue incrédulo, pero cuando se volvió a encontrar con el Señor y el Señor se le reveló, ahí lo reconoció. Dijo, Señor mío y Dios mío, y adoró. Familia del Nuevo Tiempo, mi querida familia del Señor, ¿cuál es tu respuesta hoy a la tumba vacía?
¿Cómo respondes hoy en la tumba vacía? ¿Reconoces que Jesús es el Señor? ¿Reconoces que Él realmente es Dios? ¿Reconoces y entiendes que aquel que la tumba, que fue sepultado, que esa tumba no lo pudo retener? Llegas a entender y comprender, como estamos hablando en esta serie que vamos a continuar el próximo domingo, que lo que nos enseña Pablo, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ¿está en quién? ¿En quién? En nosotros. En nosotros. En vos, en mí, en cada uno de nosotros. Yo lo leo. Y si quiere, buscarlo también allí. Efesios. Es más, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y esta oración de Pablo la hago mía para cada uno de nosotros. Esta oración que Pablo hacía por los efesios, quiero hacerla mía para nuestra comunidad de fe. Esta oración que decía Pedro por los efesios y que dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Paréntesis. Miren lo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Porque en Él nuestra vida está completa. Porque en Él encontramos propósito para nuestras vidas. Porque en Él, más allá de las circunstancias que nos puedan suceder, encontramos la fuerza para seguir adelante. Dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y allí dice el versículo 20, maravilloso versículo: el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! El mismo poder, ese poder que estamos mirando cada jueves, cada domingo, de que comenzamos este año, ese mismo poder del Espíritu Santo, Dios nos ha puesto en nosotros. Ese poder que resucitó a Jesús está en tu vida, está en la mía. Cuando entendemos, por eso decía, hago mía esta oración, para que podamos entender y comprender la grandeza maravillosa de Dios y el poder
con el cual nos ha llenado un poder que nos viene de nosotros. Si fuera por uno mismo, si fuera por lo que uno puede llegar a ser, quien les habla hace rato hubiese tirado la toalla. Hace rato. Pero sé que Dios me ha dado un poder, que es el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y cada vez que estoy dispuesto a tirar la toalla, cada vez que estoy dispuesto a abandonar todo, cada vez que estoy dispuesto a retroceder, ese poder me dice, sigue adelante. ¿Cómo? A través de su palabra. Hemos empezado a leer el libro de Josué, el libro devocional. Una de las cosas que nos dice Josué, esfuérzate y sé valiente. No te apartes nunca de este libro de la ley. Medítale de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Jesús resucitó. Y eso no es simplemente para celebrar la Semana Santa, sino que eso es para vivirlo todos los días de nuestras vidas. Cada día, a cada instante, cada mañana al despertar, puedes tener la certeza y la seguridad de que Dios está vivo, de que Dios está a tu lado. Es más, no solamente Dios está a tu lado, Dios está dentro tuyo, dentro de tu corazón. Familia de Nuevo Tiempo, ante esta noticia de la tumba vacía, ¿cuál es tu reacción ante ella? ¿Cuál es tu respuesta ante el Señor? Es mi ilusión que nuestra respuesta delante del Señor pueda ser: Señor mío y Dios mío, y brindando nuestras vidas en adoración a Él. Señor, te doy muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra, más allá de cualquier otro comentario, Señor, anexado que uno pueda hacer, Señor, tu palabra es viva. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es la que realmente nos marca, nos enseña y nos lleva a ver, Señor, esa noticia maravillosa de que la tumba está vacía. Sí, Señor, está en cada uno de nosotros en creer y no creer. Está en cada uno de nosotros tomar la decisión de creerlo o no hacerlo. Pero es mi oración, Señor, en esta mañana, que cada uno, Señor, podamos tomar la mejor decisión. Y así como Tomás, creer que tú has resucitado. Y decirte, Señor, Señor mío, Dios mío, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi familia, Señor. Quiero vivir cada día, Señor, en el poder de ese mismo Espíritu que te levantó de los muertos. Yo oro, Señor, para que esta semana que comienza, oro, Señor, para que cada uno de tus hijos, cada uno de estos integrantes de esta hermosa familia de Nuevo Tiempo, Señor, pueda vivir esta semana. Y por qué no, Señor, cada día de sus vidas, en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo. Porque en definitiva, Señor, eso es lo que tú nos enseñas, esa es la palabra que tú nos has dado, Señor, para este año. No es con fuerza, no es con poder, no es con nuestro entendimiento, sino es con el poder de tu Espíritu Santo. Bendiga a mi iglesia, Señor.
bendigo esta comunidad de fe. Que tu gracia sea sobre ellos. Oro por ellos. Oro también por aquellos que a través de ellos van a recibir el mensaje de que Jesús no está muerto, de que Jesús vive, que si bien murió por nuestros pecados, y que cada uno de aquellos que te reciben son limpios de sus pecados. Oro por ellos, Señor, para que tú uses sus vidas. Y te doy gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú naciste allí en Belén, en un pueblo humilde. Siendo Dios, te hiciste hombre. Nos montaste en un lugar, Señor, donde nacer, que nos tuviste, te pudieron poner en un pesebre, en un establo. Siendo hombre, que brillaste hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero lo bueno, Señor, es que esa muerte no te pudo retener. Qué bueno, Señor, que esa muerte tú la venciste. Tú resucitaste al tercer día. Y así como tú resucitaste, nosotros resucitaremos, Señor, el día que tú vuelvas nuevamente a buscar tu iglesia. Y ahí queremos estar, Señor, delante de tu presencia. El poder escuchar tu voz y decir: buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en esta semana. Sorpréndenos. Empezamos a caminar expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de ella. Amén.